Hola, mi nombre es Facundo Marengo. Voy a hablar acerca de qué es la ciencia. Hoy en día, cuando nosotros pensamos en alguien que practica ciencia, seguramente nos viene a la mente como un grupo de personas encerrados en un laboratorio haciendo prácticas u observando el microscopio. Sin embargo, la ciencia va mucho más allá que simplemente personas en un laboratorio o algo técnico, sino que la ciencia empezó desde la antigua Grecia, donde los filósofos empezaron a tener dos puntos de vista de la realidad. Primeramente fue el pensamiento mitológico y posteriormente pasó al pensamiento racional. El pensamiento mitológico básicamente es una idea que tuvieron al principio para explicar la realidad que lo observaba. Por ejemplo, cuando no tenían explicaciones del mundo, empezaban a deducir la realidad por medio de las historias que han sacado desde la mente del ser humano. Por ejemplo, empezaron a decir que los relámpagos eran causados por los dioses, que podría ser tanto Zeus o Thor, dependiendo de la cultura donde se encuentre. O por otro lado, el hundimiento de los barcos era causado por el dios Poseidón. La ciencia viene de la palabra scientia, que significa conocimiento. Y la ciencia se basa en el método científico, que es un método que sirve para poder conocer la realidad por medio de experimentos. Y tiene 6 pilares. El primero de ellos es la observación, pues primeramente uno empieza a observar un fenómeno natural. Luego de esa observación empieza la pregunta, de preguntarse de cómo sucede ese fenómeno natural. Posteriormente de la pregunta viene la hipótesis. Una hipótesis es una suposición de cómo puede haber ocurrido ese fenómeno. Luego de la hipótesis viene la predicción, y la predicción debe ser sometido a experimentos. En los experimentos podemos obtener dos resultados: uno que verifique la hipótesis o que lo refute. Lo bueno de la ciencia es que no está cerrado a refutaciones, sino que siempre va cambiando dependiendo de nuevas informaciones que se tiene de la naturaleza. Como por ejemplo, en un principio se hizo un experimento donde se puso a prueba una piedra y una pluma. Se tiraron y llegó a la conclusión de que la piedra caía más rápido que la pluma. Y ese pensamiento duró durante muchos siglos, hasta que nuevamente se hizo ese mismo experimento, pero esta vez en el vacío, y llegó a la conclusión de que la piedra y la pluma ambos caían al suelo al mismo tiempo por consecuencia de la gravedad. Todo experimento científico debe ser comunicado a otros investigadores para que también estos pongan a prueba el ensayo o el experimento realizado. Y gracias a la ciencia podemos tener un acercamiento de la realidad de cómo funciona este mundo. ¿Por qué digo acercamiento? Pues básicamente porque la ciencia cada vez va renovándose dependiendo de la información que obtiene del medio. Y cada vez las nuevas investigaciones van refutando otras teorías. Y por tal motivo se va reescribiendo las páginas de la ciencia y por ende de la naturaleza.